Bueno, muchachos, el Arsenal ha ganado y toca de todas maneras hacer el análisis táctico porque más allá del arbitraje que por supuesto condiciona el partido en momentos muy puntuales del encuentro y pues que condiciona para mal del Arsenal en un momento y para alivio del Arsenal en otro momento, pues finalmente termina ganando 0-1. El Arsenal otra vez con bajas desde el principio y eso ya condicionaba también la puesta en escena de Mikel Arteta, que otro encuentro más no puede disfrutar del regreso de sus jugadores sin tener que sufrir la salida de dos de ellos. En convocatoria no estuvieron Martin Odegaard por enfermedad y tampoco estuvo, como saben, ni Martin Odegaard ni Mikel Merino porque sufrió un golpe en el entrenamiento. Ya luego más tarde en el resto del directo repasaremos qué es lo que dice Mikel Arteta. Seguro les preguntaron por ambos jugadores y a ver qué tanto amplía el técnico del Arsenal. Felizmente regresaron William Saliba y Miles Lewis Skelly, que al final termina siendo protagonista lamentablemente porque Michael Oliver no estuvo a la altura del arbitraje y precisamente fue uno de los detonantes de este partido, también desde la disposición táctica del Arsenal y también luego del rival. Vamos a ver las formaciones, cómo conformó finalmente el técnico Mikel Arteta. Felizmente no tuvo el problema de tener que resolver la zona defensiva porque jugó con los 4 defensores habituales, más David Raya, que fue para mí la gran figura del partido del día de hoy. En el medio campo, Thomas Partey cogiendo esa zona. Muy buen partido de Thomas Partey. De verdad que para controlar a Mateus Cunha fue vital, fue importante. Y hablaremos con mayor detenimiento de los jugadores por individualidades en la siguiente parte del programa. Por la izquierda Declan Rice, que está haciendo un gran trabajo de interior, y por derecha Ethan Nwaneri, que le tocó reemplazar a Martin Odegaard, pues no diremos de emergencia porque Nwaneri ya sabe, ya conoce, ya estaba entrenando ahí, pero pues Odegaard estuvo el miércoles y no está el sábado. Estamos hablando de cuestión de días donde no hay tiempo para pensar, reflexionar, simplemente hay que reaccionar. Y Nwaneri, por más que no tuvo un partido destacado y luego tuvo que serle sacrificado para darle pie a Calafiori, pues creo que no pudo hacer bien su trabajo, el trabajo que hace Martin Odegaard, pero aún así no se esconde este muchacho y pues eso hay que valorarlo siempre. En el ataque, Martinelli por un lado, Trossard por el otro y arriba Kai Havertz en un partido donde le tocó mucho trabajo, sufrir. Sobre todo estos son los partidos donde más valoro a Kai Havertz porque me parece que es en los que más se necesita de su presencia, el hecho de estar en los duelos, de tratar de siempre enfrentarse al rival y tratar de buscar y jalar marcas para generar espacios a sus compañeros, pero sobre todo cuando tienes un hombre menos, el hecho de estar un rato en la zona defensiva y en otro momento pues tratando de jalar y estirar el equipo y tratar de evitar que pues nos encajonen, ¿no? A partir de esos duelos que intentaba ganar el día de hoy, que no los ganó todos, pero me parece que su trabajo sin balón fue muy importante. Este fue el 11 del Arsenal y al frente tenía el Wolverhampton de Víctor Pereira, a José Sá, su línea de 3 con Agbadou, que fue el mejor del partido para mí. En este encuentro controló muy bien esa zona. Aún así el Arsenal termina llegando y generando las jugadas oportunas, pero sin concretar del todo. Santiago Bueno, el uruguayo, Matt Doherty por derecha. Y los carrileros fueron Ryan Aït-Nouri y Nelson Semedo, también grandes protagonistas, sobre todo Aït-Nouri, que no podemos decir que se falla porque la tajada de David Raya sobre el final es buenísima. Nelson Semedo, esta vez de capitán, no le dieron la capitanía a Mateus Cunha, Joao Gómez y André Trindade en el doble 5. Mateus Cunha y por derecha salió Pablo Sarabia. Ahí teníamos la duda el día de ayer en la previa, mencionábamos que podía ser él, Gonzalo Guedes, tenía alternativas el entrenador del Wolverhampton. Y Jan Strand Larsen, el 9, el atacante noruego que no pudo completar el partido por lesión. El banco de suplentes no daba gana de verlo, sinceramente, porque sobre todo el Arsenal tenía una banca muy cortita. De 9 jugadores, 2 de ellos eran porteros, evidentemente ninguno iba a ser usado, más 4 laterales izquierdos. Entonces estábamos hablando de 6 jugadores que prácticamente hacían 1 o 2, un portero y 4 jugadores no del mismo perfil, pero que ocupan las mismas posiciones, ¿no? El Arsenal tenía a Jack Porter y a Neto, a Kivior, Zinchenko, a Jorginho y a Raheem Sterling, que fueron los que no entraron al campo. Solo hizo 2 cambios Mikel Arteta, que uno fue el de Calafiori en el entretiempo.
Eso es interesante porque Arteta decide y arriesga en no hacer el cambio terminando la primera parte cuando nos expulsan, y pues la apuesta finalmente le permite tener el cambio y la tranquilidad suficiente del entretiempo para poder organizar bien su cambio, y finalmente ingresa Calafiori, que completa un muy buenos segundos 45 minutos, y Kieran Tierney también para ayudar a cerrar el partido, otro buen ingreso. Al frente el rival tuvo la oportunidad pues de cambiar y la situación en los primeros minutos que tuvo del segundo tiempo, pero el Arsenal se plantó bien. Igual la banca de suplentes de ellos estaba bastante interesante. Wang Hee-chan entró por Strand Larsen. Claramente Strand Larsen la ganó la titularidad a Wang Hee-chan por obvias razones. Belegar es muy bueno en el medio campo, entró un poquito para darle un poco de creación y también un poco de desborde. Rodrigo Gómez, Tommy Doyle y Gonzalo Guedes, que me parece que tuvo una ocasión bastante buena cuando abrió el juego por derecha y terminó por izquierda la jugada. Luego los que quedaron ahí en el banco de suplentes. Bueno, veamos un poco la posición promedio que tuvo el Arsenal, porque estuvimos intentando buscar el partido con 10 inclusive. El Arsenal no dejó de buscar el partido, y eso es lo que debemos decir, ¿no? Desde el principio del encuentro vimos que Saliba, como siempre, quedando como último hombre, el Wolverhampton totalmente tirado atrás. Al principio del partido lo mencionamos, o es que el Wolverhampton plantea el 5-4-1 o simplemente el Arsenal lo lleva a esas situaciones, y pues sucedieron las dos cosas. El Wolverhampton tuvo que replegar porque el Arsenal adelantaba muy bien las líneas, y Thomas Partey estuvo muy bien. El partido, mucho se habla de las transiciones de Thomas Partey, pero es un jugador que yendo a presionar es bastante bueno. Ya los balones largos, y evidentemente cuando un compañero pierde la pelota o el mismo Thomas Partey pierde la pelota, las transiciones le cuestan a él y les cuesta en general al Arsenal, porque defendemos con muy pocos elementos. Después de Partey pues siguen los centrales, William Saliba y Magalhães, o solo William Saliba a veces. Y lo mismo con Declan Rice. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos las transiciones y dar pases seguros, pero dentro de esa seguridad también hay que generar y abrir espacios. Pero el día de hoy me estaba fijando mucho en el tema de lo que estaba haciendo sin balón, porque Partey está jugando muy bien, anticipando y presionando a los rivales. Ya lo vimos en los partidos anteriores, y esta vez le tocó con Mateus Cunha, y de eso hablaremos en un rato. Por otro lado, Rice, un despliegue espectacular en el medio campo, sobre todo con un hombre menos. Es el momento donde más luce Declan Rice toda esa capacidad y ese poderío físico, que al final, pues pobre, estaba cansado, y cómo lo gritó, cómo celebró el triunfo sobre el final. Este fue un poco el sistema del Arsenal, la forma de pararse el Arsenal. Un Kai Havertz un poco más 9 que de costumbre, y eso me gusta un poquito, porque mete bastante, mucho más. Havertz está mucho más en el área que antes. ¿Se acuerdan que antes paraba solamente en esta posición? Mencionábamos que Havertz pues estaba siendo un poco el sacrificado, porque Arteta lo jugaba en esta zona prácticamente, como un extremo más. Y ahora vemos que Kai Havertz es un jugador, un 9, un falso 9, ¿no? Un 9 libre que sale a apoyar, pero que pisa mucha área, mucha más de lo que pisaba antes. Esto es un cambio bastante evidente en las últimas semanas respecto a la utilización de Kai Havertz. Después de Declan Rice, lo que hace es ir por todos lados en el campo, y Thomas Partey un poco más posicional, ¿no? Por la derecha, por izquierda. Han tenido un partidazo estos dos. De verdad que esto que tiene el Arsenal, qué pena que Odegaard hoy no estuvo. Pudo haber completado bien el circuito. Ethan Nwaneri no es que lo hizo mal, pero me parece que estuvo muy aislado para lo poco que jugó. Los primeros 45 minutos intentó con un poco de aciertos y desaciertos. Y es que eso fueron los primeros 15 minutos. El Arsenal tuvo varios desaciertos en salida. Nos generaron jugadas claras, sobre todo en esta zona izquierda. En esta zona donde tanto Trossard como Lewis Skelly estaban ocupando, ese es el mismo, estaban muy cerca el uno del otro, los dos estaban muy cerca, y habían unos espacios enormes, sobre todo a las espaldas de Lewis Skelly, y pues a veces había también zonas muy abiertas donde en carrera nos han ganado, y de ahí deriva un centro que patea muy mal felizmente Pablo Sarabia, y después otras llegadas también un poco peligrosas por ahí.
Luego el Arsenal controla y domina absolutamente todo. Su línea defensiva la empieza a plantar lo más alto posible, con William Saliba, ya saben, como único hombre. Y el Arsenal termina encajonando al rival, que termina siendo evidentemente un 5-4-1 lo de ellos, ¿no? Cuña metiéndose por aquí, Pablo Sarabia también por acá. Y pues Strand Larsen quedando un poco suelto, ¿no? Eh, Era un poco lo que esperábamos, ¿no? El Arsenal dominando, ampliando mucho y repito, sobre todo con la figura de un Thomas Partey mordiendo siempre a Mateus Cunha, lo tenía loco todo el partido, eso fue clave. Lo mismo Declan Rice estuvo muy cerca de Sarabia, ¿no? Pero con un poco más de soltura. ¿Por qué? Porque Partey era el que sostenía el medio campo, ¿no? Y Declan Rice es un poco más, juega un poco más suelto, ¿no? Tiene un poco más de libertad de ir hasta arriba. Buen partido de Trossard, el primer tiempo, el segundo tiempo, lanzando centros muy precisos. Eh, Martinelli hoy tuvo mucho trabajo. Hay mucha crítica sobre Martinelli en el momento que ya no mete gol, ¿no? Ah, qué aburrido. O sea, se olvidan que viene de marcar y anotar y asistir en los últimos 3 partidos. Y hoy pues no metió ni asistió, pero tuvo un partido bastante bueno. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que supere a Agbadou, que Agbadou lo controló bastante bien. Se trata de lo que genera, de lo que lleva, de lo que jala, de lo que intenta en un partido sobre todo tan complicado donde además vi que conectó bastante bien con Nwaneri y con Thomas Partey. Me falta un poco de más conexión con Kai Havertz, que no es que no la tenga, de hecho desde de izquierda a derecha hemos visto que conecta bien con Havertz, pero desde esa posición pues le cuesta un poco más y curioso porque juega con su perfil. Eh, Bien Havertz tuvo ocasiones claras de gol, mal porque no las concreta. Creo que en la que cabecea y remata José actúa e interviene bastante bien. Y después viene la bendita roja en una jugada que ya hemos estado comentando antes en el programa, que para mí definitivamente no es tarjeta roja. Es un momento clave del partido, pero un momento también provocado por nosotros mismos, absurdamente. Ya antes William Saliba había hecho un recorte hacia adentro muy tonto que termina generando una contra peligrosa que sale con remate un poco desviado de Pablo Sarabia también. Luego tenemos la jugada de Leandro Trossard haciendo lo mismo, una recepción, un control malo que no sé si se la quiso dar o simplemente la controló mal. eh, y pues genera la contra que luego deriva en la patada de Lewis Skelly, que pues para nada fue tarjeta roja, es la típica falta táctica. Hay algunos que opinan que sí. Para mí pues el reglamento se lo permitía, pero el reglamento no porque te lo permite tienes que hacerlo, ¿no? Puedes evitarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque es Michael Oliver, la misma persona, el mismo personaje, que en algún momento cuando Kovacic fue a romperle el tobillo a nuestros jugadores, pues fue justificado por Howard Webb como el árbitro quiso evitar problemas muy temprano en el juego, quiso controlar el partido. Bueno, también pudo controlar una tarjeta roja directa sobre un joven de 18 años que no tiene ninguna intención de destruir la pierna o el tobillo de su rival, o que ha llegado tarde con esa intensidad y ferocidad y violencia y peligrosidad, como lo hizo Kovacic con la pierna de Odegaard, con la pierna de Declan Rice, pudiendo tranquilamente rompérselas en 1000 pedazos. Y pues no tuvo ningún problema y reparo en sacar tarjeta roja, así que la inconsistencia sigue siendo evidente, pero lo de Michael Oliver ya es puntual. Esto por supuesto condiciona el partido y como dije, Arteta hace bien para mí en apostar por no mover tantas piezas y tratar de controlarlo con lo que tenía. Igual es un poco peligroso, pero el Wolverhampton no hizo absolutamente nada en esos 7 minutos extra encima que dio, ¿no? Voy a darte 7 minutos extra para que sufras un poco más. Creo que nunca fue necesario dar tanto tiempo extra, ni siquiera por la lesión de Jan Strand Larsen. Hubo algunas paralizaciones, sí, pero 7 minutos se los sacó de la nada. 7 minutos, era para dar 4 minutos como mucho y pues nos metió 7, ¿no? Para jugar un poco porque el equipo estaba nervioso, pero qué bien el Arsenal controló muy bien sus nervios. Y ahí dentro de ese control de nervios, destacar lo de Declan Rice y sobre todo lo de Gabriel Magalhães, que como capitán, de verdad en un partido tan complicado, supo controlar bien a sus compañeros, supo capitanear al equipo con lo que se necesitaba.
David Raya también lo mismo, sus intervenciones empezaron a ser importantes, nos mantuvo en partido de una manera espectacular y luego viene la tarjeta, la entrada cruda de Joe Gómez contra Jarrien Timber, que debió ser tarjeta roja directa y que eso solamente eleva la indignación del hincha del Arsenal y que se cuestione más y más. Porque es así, es increíble la forma en la que el árbitro considera que una es roja directa y la otra no. Con el dolor de su corazón, Michael Oliver tiene que expulsar a Joe Gómez y a partir de ahí vimos que el Arsenal pues retomó el control del partido que había perdido y que era evidente porque el rival tenía un hombre más y estaba imponiendo condiciones sobre todo físicas. Y aquí es donde el técnico Vítor Pereira reconoce pues que la recagaron, perdón la palabra, pero es que él se dio cuenta, lo teníamos, ¿por qué son tan tontos? ¿Por qué permitieron que el rival, que el Arsenal en este caso, volviera a la vida? Porque literalmente nos íbamos consumiendo. Los hinchas, yo por ejemplo, totalmente consumido en la desolación, pero los jugadores entraban en el consumo energético, el físico y mental. Y eso pues podía costarles el partido por completo. Felizmente no sucedió y se termina no compensando, sino terminan sacando una tarjeta roja casi que de casualidad, porque Michael Oliver sacó doble amarilla cuando correspondía a lo otro. Ahí es donde llega el gol del Arsenal. Felizmente termina el Arsenal anotando en una jugada de otro desborde de Martinelli, centro que es mal despejado. Y es que hay que buscar los centros. Si no son buenos despejando, no son buenos defendiendo balones parados y centros, hay que intentarlo. Y precisamente dejaban varios balones por ahí sueltos. Y uno de esos le queda a Calafiori, que había entrado muy bien en la segunda parte y remata y la pelota entra. No es muy violento el remate, sino que es tan bien colocado que termina entrando a la red. Felizmente Havertz no la puntea porque me parece que estaba en posición adelantada. Felizmente desde el VAR tampoco llamaron a consultar porque igual si es que estaba en posición adelantada, igual no vi la repetición claramente. Si estaba en posición adelantada Kai Havertz, evidentemente incluso pudo el árbitro pues por intervención decir. Entonces y hay que tener cuidado de los árbitros, en vez de sentirnos seguros de que el árbitro, pues si comete un error, el VAR lo va a revisar para que haya un poco más de equilibrio en la toma de decisiones, pues pareciera que los árbitros no llaman a los Michael Oliver, no llaman a estos árbitros reputados como Michael Oliver, Anthony Taylor, Paul Tierney, a estos no los llaman a revisar para no quitarles autoridad. Me imagino, supongo ya. Luego entra Tierney para controlar el partido un poco y tuvo una Ryan Aït-Nouri que tranquilamente pudo haber sido gol y David Raya heroico. Por eso para mí, como les digo, David Raya termina siendo la figura del partido. Los destacados Thomas Partey, Declan Rice, Gabriel Magalhães, creo que al igual que Trossard. Ojo con la delantera, Trossard, Havertz, Martinelli están colaborando mucho, están mejorando mucho. No solamente los evalúen por los goles, si hace gol buen partido, si no hace gol mal partido, si asiste buen partido, si no asiste mal partido. Así no funciona, sobre todo en un equipo como el Arsenal que trabaja para un bien común que es el de ganar y tratar de meter toda la cantidad de goles posibles. Pero pues lamentablemente a veces estamos un poco erráticos. Eso va a ir mejorando. Yo sé que vamos a tener este descanso que viene la otra semana, pero ahora nos toca contra el Girona y ese partido será totalmente diferente. Girona, luego el Manchester City y luego a tomar un pequeño descanso porque el Arsenal por supuesto se lo merece después de que haya caído eliminado en FA Cup y porque también se lo merecen los muchachos después de haber entregado absolutamente todo. Hoy yo muy orgulloso de los jugadores. Michael Oliver quiso ser el protagonista de esta película, lo fue, pero finalmente los jugadores del Arsenal terminan saliéndose con la victoria a pesar de los intentos denodados de un Michael Oliver de intervenir directamente en el resultado del día de hoy. Así que palmas para Mikel Arteta en primer lugar de mi parte porque otra vez más lesionados, gestionar eso y además gestionar tus emociones contra un árbitro que ves que te viene metiendo la mano partido a partido desde que llegaste a la Premier League, no deja de incomodarte de esa manera. Y bien por el técnico, de verdad, y sobre todo por los jugadores que no bajaron nunca los brazos y hasta el final ganaron el partido de una manera totalmente merecida.
Hasta ahí llego con el análisis táctico y bueno, un poco mis impresiones. Luego vamos con las opiniones de los jugadores y también las palabras del técnico Mikel Arteta. Para eso los invitamos a ver todo el En Caliente.